Vamos a analizar el resultado de las elecciones en Brasil. Me da mucho gusto saludar a la doctora Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, articulista y académica de la Universidad Iberoamericana. Estimada Arlene, qué gusto me da saludarte nuevamente. Gracias, Omar. Igualmente un gusto, como siempre, estar contigo y con todo tu auditorio. Pues, ¿qué te dice este regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil? ¿En medio de qué se da? Pero sobre todo, ¿cuáles son las principales líneas de acción que te llaman la atención en este regreso de Lula da Silva, pues para tomar las riendas de un país que, como muchos, pues están buscando salir de una serie de problemas económicos, sociales, políticos, internacionales también por efectos como la guerra en Ucrania? Arlene. Definitivamente sorprendente en un panorama totalmente dividido, una población completamente polarizada, Omar, en un país que además, como bien dices, se enfrenta a grandes retos, que en algún momento llegó a ser una de las economías más grandes y más importantes a principios del siglo XXI, y que para este momento no solamente ha perdido una gran capacidad de crecimiento económico, sino que además ha sido uno de los países más dañados por la pandemia y por toda esta serie de consecuencias a partir de la guerra de Rusia hacia Ucrania. Hay que resaltar que en este proceso, pues no solamente gana el hartazgo, la inconformidad, el cansancio de promesas nuevamente incumplidas, ¿no? Entonces, se repite un patrón bastante interesante que está dándole fuerza a un nuevo eje de izquierdas en América Latina. Si bien, como tú sabes, Lula fue precursor de esta nueva generación, ¿no?, de izquierdistas en América Latina, Sí. hoy llega pues con un escenario completamente diferente. Y un Brasil dividido, ¿no? También vemos en los mismos resultados, la diferencia fue muy poca. Eso va a impactar también en su gobierno, en sus decisiones. Va a tener que ser muy fino a la hora de consensuar y de tomar decisiones, ¿no, Arlene? Definitivamente, justamente esa polarización, esta gran división que hay en la población brasileña, no solamente le va a costar trabajo, la agenda política que dicte el presidente Lula definitivamente tendrá que estar basada en consensos, lo cual se antoja difícil con el panorama que tiene, sobre todo porque hay un tema álgido, que es el tema climático, el tema del medio ambiente y el tema de la seguridad alimentaria, que hoy constituyen los dos grandes ejes de la política de desarrollo en Brasil y que sin lugar a dudas estos ejes serán, ¿no?, nodos importantísimos de conexiones políticas que además lograrán tejer relaciones o no en la geopolítica de la región. Sus vecinos altamente dañados, ¿no? Argentina, Venezuela, ya no son los tiempos en los que Mercosur podía, ¿no?, reforzar y hacer esta sinergia entre los países del bloque, sino que más bien hoy, pues a Brasil le toca un trabajo de reconstrucción, incluso regional, bastante importante. Ahora, Arlene, este Lula que llega al poder nuevamente, ¿cómo lo ubicas? ¿En qué paralelo dentro de las izquierdas de América Latina? Porque hay varias, o hay matices importantes, ¿no? No es la misma la izquierda que se habla de Nicaragua, a la de Perú, en fin, el mismo México. ¿Cómo podríamos en estos momentos identificar la izquierda de Lula? Muy parecida a la que vivimos en México. Un presidente con un perfil bastante parecido, una retórica muy similar, ejes discursivos bastante interesantes en la coincidencia, ¿no? La transformación, esta reestructura que requiere Brasil, pero además estos errores del pasado que han mermado, ¿no?, a la figura de Lula, pero además que seguirán en el discurso, pues llamando, ¿no?, como referentes para lo que no se ha logrado. Creo que hay grandes coincidencias con eso y por supuesto que eso ya nos habla de un eje, ¿no? Desde México hasta el Cono Sur, que por supuesto en algunas latitudes pues no se verá con tan buen ánimo, porque evidentemente el refuerzo de estos gobiernos de izquierda, que además de estar dentro del bloque neopopulista, no solamente recae en la retórica y en la parte de los programas sociales y de las dádivas que estamos viendo, sino además lo interesante de esto es que son países o estamos en países en donde el desarrollo apremia, donde Brasil, como tú sabes, además es uno de los países más poblados que tiene grandes retos, hay una gran brecha de analfabetismo y una gran brecha de desigualdad. Entonces, el trabajo de este gobierno
de izquierda, no solamente será hablarle, como en su momento, ¿no? Lo han hecho gobiernos de izquierda en América Latina, como los peronistas o como otros, a los descamisados de América Latina, sino más bien será construir y buscar el consenso con los empresarios y con la inversión extranjera directa, que es fundamental para lograr el desarrollo de estos países. Siempre Brasil y México, pues más allá de los buenos deseos que tenemos entre las naciones, obviamente, pues las relaciones diplomáticas, pero siempre se han movido como que cada quien en su inercia, ¿no? Con sus alianzas, sus intereses, y nunca hemos sido México y Brasil países fuertes que busquen generar un comercio dinámico, un bloque, etcétera, ¿no? Encabezar una América Latina que proyecte una fuerza regional. ¿Consideras que se puede abrir esta puerta con Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador precisamente a partir de este paralelismo que acabas de comentar y poder buscar alianzas de otro tipo que nos permitan fortalecer las relaciones en lo comercial y, por supuesto, en lo político también? Sí, desde luego. Yo creo que este cierre de pinza que hay regionalmente, ¿no? Hoy se consolida un bloque y que definitivamente vemos la reacción del presidente de México ante esta victoria de Lula, ¿no? Reacciona eufóricamente y yo diría hasta mucho más que en otros casos y en otros escenarios. Y eso justamente, ¿no? Nos da ya un punto. Creo que el bloque de izquierda que se consolida hoy con el triunfo de Lula puede ser importante y a los ojos sobre todo de los Estados Unidos será una alerta importante porque definitivamente el bloque chino, aquí entra un tema comercial bastante importante, porque esto no solamente, como bien dice, es comercial y político a nivel Latinoamérica, sino la influencia de China que puede llegar y se puede fortalecer y por supuesto que con ese capital chino, ¿no? Y la consolidación de China en América Latina a través de estos gobiernos de izquierda, pues por supuesto que puede ser un debate bastante peligroso para los Estados Unidos y su presencia comercial en la región. Claro. Pues interesante lo que sucede. Ya descartamos la posibilidad, Arlene, de que en un momento dado pueda desconocer los resultados Jair Bolsonaro, porque no ha hablado, no ha salido a felicitar o a dar un posicionamiento. Este silencio, ¿qué te dice, Arlene? Pues a mí me parece que es estar en la parte de las concesiones, en la negociación política, que definitivamente será difícil que él pueda desconocer, sobre todo cuando ya los líderes mundiales han salido a reconocer y han dado, ¿no? Digamos, como el visto bueno de este proceso. Incluso se ha hablado, el presidente de los Estados Unidos ha hablado que el proceso fue transparente y fue democrático. Y entonces estas voces que tú sabes generan consenso, no, difícilmente podría haber dentro de Brasil un esquema, ¿no? En este momento disruptivo por parte de Bolsonaro. Aquí hay algo muy importante. Esta victoria de Lula también pone a Lula entre la espada y la pared, porque finalmente Jair Bolsonaro tiene información importante que podría incluso perjudicar y de alguna forma mermar la primera hoja de ruta de Lula, ¿no? Entonces, en esta negociación política que seguramente se está dando en estos primeros momentos posteriores al resultado de la segunda vuelta, habrá estira y aflojes que generalmente lo que ocurre es que, bueno, el gobierno que recibe, ¿no? La política pública y las arcas del país, pues hacen acuerdos y pactos que benefician al presidente saliente y que seguramente es el caso de Jair Bolsonaro. Pues así es, Arlene Ramírez Uresti, qué gusto platicar nuevamente contigo en estas coyunturas importantes de nuestro continente, bueno, y del mundo, por ser Brasil un país tan relevante. Te agradezco mucho este análisis, querida Arlene. Al contrario, Omar, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Igualmente un fuerte abrazo de regreso.